Orgullo y Prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, traducido por José Jordán de Urríes y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 32. A la mañana siguiente estaba Isabel sola escribiendo a Juana, mientras la señora de Collins y María habían ido a compras al pueblo, cuando quedó sobresaltada oyendo la campanilla de la puerta, señal inequívoca de una visita. Aunque no había oído carruaje alguno, pensó no ser imposible que fuese Lady Catalina, y en esa idea había escondido su carta a medio escribir para evitar toda pregunta impertinente cuando se abrió la puerta y, con gran sorpresa de Isabel, entró en la habitación Darcy. Darcy solo. Pareció asombrarse de hallarla sola también, disculpando su intromisión con hacerle saber que creía a todas las señoras en casa. Sentáronse ambos, y tras de las preguntas relativas a Rosings, pareció que iban a quedar en silencio. Con todo, era en absoluto necesario pensar en algo, y ante tal necesidad, recordando la última vez que se habían visto en el condado de Hertford, y sintiendo curiosidad por saber lo que diría sobre su rápida marcha, ella dijo: «¿Qué repentinamente abandonaron ustedes Netherfield el pasado noviembre, señor Darcy? Debió de ser una sorpresa muy grata para el señor Bingley el verlos a todos ustedes tan pronto tras él, porque, si mal no recuerdo, él se había marchado el día antes. Supongo que tanto él como sus hermanas estarían bien cuando salió usted de Londres». «Perfectamente, gracias». Conoció que no iba a recibir otra contestación, y tras un breve silencio añadió ella: «Creo haber sabido que el señor Bingley no abrigaba grandes propósitos de volver a Netherfield». «Nunca le he oído eso, pero es probable que pueda disponer él de poco tiempo en adelante. Tiene muchos amigos, y está en una época de la vida en que los amigos y las compañías aumentan de continuo». «Si proyecta estar poco en Netherfield, sería mejor para la vecindad que lo abandonase por entero, porque entonces sería probable que se instalase allí fija otra familia. Mas quizá el señor Bingley no tenga la casa tanto por conveniencia de la vecindad como por la propia suya, y habremos de esperar que siga con ella o la deje según esa norma». «No me sorprendería», añadió Darcy, «que se desprendiera de ella en cuanto se ofreciese una oportunidad aceptable». Isabel no contestó. Temía hablar más del amigo de su interlocutor, y como no tenía otra cosa que decir, determinó dejar ahora a él el cuidado de buscar tema. Comprendiólo él, y pronto comenzó así: «Esta casa parece muy confortable. Creo que Lady Catalina la ha mejorado mucho al venir el señor Collins por primera vez a Hunsford». «Creo que sí, y estoy muy segura de que no podría haber mostrado su bondad en nada mejor». «El señor Collins parece muy afortunado en su elección de esposa». «Sí, cierto. Sus amigas pueden alegrarse de que haya dado con una de las pocas mujeres sensibles que le habrían aceptado o hecho feliz tras de aceptarlo. Mi amiga posee excelente entendimiento, aunque no tengo yo su casamiento con el señor Collins por lo más cuerdo que ha hecho. Parece, no obstante, dichosa por completo. Desde el punto de vista prudente, era este un partido muy bueno para ella». «Ha de ser muy grato para ella verse a tan poca distancia de su familia y amigos». «Poca distancia le llama a usted. Hay cerca de 50 millas». «¿Y qué son 50 millas de buen camino? Poco más de media jornada de viaje. Sí, la tengo por poca distancia». «No había yo considerado la distancia como una de las ventajas del partido», exclamó Isabel. «Jamás habría dicho que la señora de Collins estuviese colocada cerca de su familia». «Eso prueba el apego de usted al condado de Hertford. Todo cuanto sea más allá de la vecindad de Longbourn, supongo que le parecerá a usted lejos». Mientras hablaba, se sonreía de un modo que Isabel imaginaba interpretar. Debía él suponerla pensando en Juana y Netherfield, y así
se sonrojó al contestar: «No pretendo significar que una mujer no pueda dejar de estar demasiado cerca de su familia. Lejos y cerca son cosas relativas y dependen de muy variadas circunstancias. Si hay suficiente fortuna para no conceder importancia a los gastos de viaje, la distancia no es un mal. Pero ese no es aquí el caso. Los señores de Collins poseen suficientes ingresos, mas no tales que les permitan viajes frecuentes, y estoy segura de que mi amiga no diría que estaba cerca de su familia a menos de hallarse a la mitad de esta distancia». Darcy acercó un poco a él y a su asiento y dijo: «Usted no puede tener derecho a tan fuerte afecto a su residencia. Usted no puede haber de estar siempre en Longbourn». Isabel pareció sorprendida, y el caballero cambió de propósitos. Hizo retroceder su silla, tomó de la mesa un diario y, mirándolo por encima, preguntó con más frialdad: «¿Le gusta a usted Kent?». Siguió a esto un corto diálogo sobre el tema de la campiña, conciso y moderado por ambas partes, y pronto puso fin al mismo la entrada de Carlota y de su hermana, que acababan de regresar de su paseo. Sorprendiólas el tête-à-tête. Darcy les refirió la equivocación que había ocasionado su introducción ante la señorita de Bennet, y después de permanecer sentado pocos minutos más, sin hablar gran cosa a nadie, se marchó. «¿Qué puede significar eso?», dijo Carlota en cuanto se fue. «Querida Isabel, debe de estar enamorado de ti, pues de otra suerte nunca nos habría visitado con esa familiaridad». Pero cuando Isabel habló del silencio que guardara, no pareció cierta la cosa, a pesar de los deseos de Carlota, y tras varias conjeturas supusieron sólo que su visita procedía de la dificultad de encontrar algo que hacer, lo cual parecía lo más probable dada la estación. Todos los deportes se habían acabado. En casa de Lady Catalina había libros y una mesa de billar, pero los caballeros no sufren permanecer siempre en casa, y sea por la proximidad de la abadía, o por el placer del paseo hasta allí, o por la gente que en ella vivía, los dos primos sentían la tentación de ir cotidianamente. Hacían la visita a variadas horas de la mañana, unas veces separados y otras juntos, y alguna de ellas acompañados de su tía. Era patente a todos que el coronel Fitzwilliam venía porque hallaba gusto en su sociedad, persuasión que, como es natural, le recomendaba aún más, e Isabel se acordaba, por su propia satisfacción al verse con él y por lo evidente de la admiración que éste sentía por ella, de su primer favorito, Jorge Wickham, y, aunque comparándolos, notaba que había menos atrayente dulzura en los modales del coronel Fitzwilliam, lo conceptuaba mejor dotado de entendimiento. Pero era más difícil comprender por qué Darcy venía tan a menudo a la abadía. No debía de ser por buscar sociedad, porque permanecía allí sentado 10 minutos sin abrir los labios, y cuando hablaba, más bien semejaba hacerlo por necesidad que por gusto. Antes parecía aquello sacrificio que placer. Rara vez estaba animado de veras. La señora de Collins no sabía qué hacer de él. El modo como el coronel Fitzwilliam se reía en ocasiones de la estupidez de Darcy probaba que, por lo común, era diferente, aunque no hiciera saber eso a Carlota su trato con este caballero, y como había deseado creer que ese cambio era obra del amor, y el objeto de tal amor, su amiga Isabel, se dio con empeño en descubrir eso. Vigilábale siempre que estaban en Rosings, y siempre que él venía a Hunsford, pero sin gran éxito. Cierto que miraba mucho a su amiga, mas la expresión de tales miradas era problemática. Era un modo de mirar atento y fijo, pero a menudo dudaba ella que hubiese en el mismo entusiasmo, y a veces no parecía sino distracción. 2 o 3 veces había expuesto a Isabel la posibilidad de que le interesara.
mas Elia se rió siempre al escucharla, y la señora de Collins no tuvo por conveniente recalcar el tema por el peligro de que naciesen esperanzas que sólo podían acabar en disgustos, porque, en su sentir, no había duda en que cuanto disgusto inspiraba él a su amiga, habría de disiparse si ésta supiese que tenía a aquél en su poder. En sus cariñosos proyectos sobre Isabel entraba a veces el casarla con el coronel Fitzwilliam. Era éste, sin comparación, el hombre más agradable de aquellas. Admirábala de veras y su posición era apetecible. Pero, como para contrapesar esas ventajas, Darcy tenía gran patronato en la iglesia y su primo no poseía ninguno. Fin del capítulo 32. Orgullo y Prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, traducido por José Jordán de Urríes y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 33. En sus correrías por el parque, Isabel se había encontrado más de una vez inesperadamente con Darcy. La primera tuvo a gran desventura dar con él, y para evitarlo en adelante, cuidó de no indicarle que aquel era su sitio favorito. Era raro, por ende, que dicho encuentro ocurriese segunda vez, y sin embargo ocurrió, y aún una tercera. Parecía eso fruto de maldad ingénita, o acaso penitencia voluntaria, porque en tales ocasiones no se reducía la cosa a las preguntas de ritual, a una molesta detención y nada más, sino que ahora juzgaba a él preciso retroceder y pasear con Elia. Jamás hablaba mucho ni la molestaba con hacerle hablar o escuchar demasiado, mas en el tercer encuentro sorprendióle que le preguntase ciertas cosas raras, como si le gustaba estar en Hunsford, si le placían los paseos solitarios y qué opinión tenía sobre la felicidad de la señora de Collins, y sobre todo que al hablar de Rosings y del no perfecto conocimiento que ella tenía de la casa, pareciese él suponer que cuando ella volviese a Kent, residiría también allí. ¿Tendría en su mente al coronel Fitzwilliam? Ella suponía que, de referirse él a algo, debía de aludir a lo que pudiera resultar por ese lado. Afligióle esto algún tanto, y por eso le alegró verse entonces ya al extremo de la empalizada y frente a la abadía. Estaba un día ocupada mientras paseaba en releer la última carta de Juana, fijándose en cierto pasaje que delataba no haber sido escrita de buen humor, cuando, en vez de verse sorprendida de nuevo por Darcy, notó, al levantar la vista, que se encontraba con el coronel Fitzwilliam. Retirando al punto su carta y simulando una sonrisa, dijo: «Nunca he sabido hasta ahora que paseaba usted por este camino». «He estado dando la vuelta al parque», replicó él, «como por lo común lo hago todos los años, y pensaba terminarla con una visita a la abadía». «¿Va usted muy lejos?» «No, iba a volver al momento». Y así, en efecto, dio la vuelta y marcharon juntos a la abadía. «¿Deja usted Kent el sábado de seguro?», dijo Elia. «Sí, si Darcy no difiere de nuevo la partida, pero estoy a sus órdenes. Él dispondrá lo que le plazca. Y si no sale contento con lo que dispone, por lo menos tendrá el gusto de poder elegir. No conozco a nadie que parezca gozar de la facultad de hacer lo que quiere, sino el señor Darcy». «Gústale seguir su camino», replicó el coronel Fitzwilliam. «Mas así hacemos todos, solo que él posee más medios de hacerlo que otros muchos, porque es rico y otros varios somos pobres. Hablo con el corazón. Usted sabe que un segundón tiene que habituarse a la dependencia y a negarse a sí propio. En opinión mía,
Un segundón de un conde debe conocer poco esas cosas. Vamos, en serio, ¿qué sabe usted de negarse a sí mismo y de dependencia? ¿Cuándo se ha visto usted impedido por falta de dinero de ir a donde le placiese o de procurarse algo que le encaprichara? Esas son cuestiones íntimas, y acaso pueda decir que no he experimentado muchas privaciones por el estilo, pero en cuestiones de más monta puedo sentir la falta de dinero. Los segundones no pueden casarse cuando les place, a no ser que les gusten mujeres de fortuna, que creo que es lo que sucede a menudo. Nuestro hábito de gastar nos hace sobrado dependientes, y no hay muchos de mi rango que puedan consentir en casarse sin prestar alguna atención al dinero. ¿Si se referirá esto a mí?, pensó Isabel, y se sonrojó al pensarlo, pero, reponiéndose, dijo en tono jovial: y diga usted, ¿cuál es el precio ordinario de un segundón de un conde? A no ser que el hermano mayor sea enfermizo, ¿no pedirán ustedes menos de 50.000 libras? Él contestó en el mismo tono, y el tema se agotó. Para impedir un silencio que podría hacerle imaginar que le afectaba lo anterior, dijo Elia poco después: yo creo que su primo de usted le lleva consigo sobre todo por tener a alguien a su disposición. Me extraña que no se case, para tener así segura y constante a una persona. Mas acaso su hermana le basta para eso por ahora, y como está bajo su solo cuidado, podrá hacer con ella lo que quiera. No, dijo el coronel Fitzwilliam, esa es una ventaja que tiene que compartir conmigo. Estoy unido con él en lo que atañe a la custodia de la señorita de Darcy. ¿De veras? Y diga usted, ¿qué especie de custodia ejercen ustedes? ¿Les da mucho que hacer esa carga? Las jóvenes de su edad son a veces algo difíciles de gobernar, y si posee el mismo espíritu del señor Darcy, le gustará seguir su camino. Mientras hablaba él, Elia le observaba con detenimiento, y el modo como al punto le preguntó cómo suponía que la señorita Darcy pudiera darles un disgusto, convencióla de que, de una manera u otra, se había Elia acercado a la verdad. A esa pregunta, derechamente le contestó: no tiene usted que asustarse. Jamás he oído nada que le agraviase, y estoy por decir que es una de las criaturas mejores del mundo. Es muy favorita de ciertas señoras conocidas mías, de la señora de Hurst y de la señorita de Bingley. Creo haber oído a usted que las conoce. Algo las conozco. Su hermano es un caballero agradable, gran amigo de Darcy. Oh, sí, dijo Isabel secamente. El señor Darcy es sobremanera afectuoso con el señor Bingley y se cuida muchísimo de él. ¿Cuidarse de él? Sí, en realidad creo que se cuida de él en aquello que requiere mayores cuidados. Por algo que me dijo en el viaje aquí, puedo creer que Bingley le debe mucho, pero debo pedirle que me dispense porque no tengo derecho a suponer que Bingley fuese la persona a quien aquél se refería. Todo son suposiciones. ¿A qué se refiere usted? Es a algo que desde luego no querría Darcy que se hiciera público, porque si llegase a conocimiento de la familia de la dama, resultaría cosa desagradable. ¿Puede usted contar con que no lo mentaré? Recuerde usted que carezco de pruebas para suponer que se refiere a Bingley. Lo que me confió fue que se congratulaba de haber librado hace poco a un amigo de cierto casamiento muy imprudente, pero sin mencionar nombres u otras particularidades, y yo sospeché que se trataba de Bingley solo por tenerle por joven a propósito para verle en un caso así, y por saber que habían estado juntos todo el verano último. ¿Expuso a usted el señor Darcy las razones que tuvo para su intervención?
Yo entendí que había algunas objeciones de peso contra la señorita. ¿Y qué artes usó para separarlos? No me habló de sus artimañas, dijo Fitzwilliam sonriendo. Solo me comunicó lo que he dicho a usted. Isabel no arguyó nada y siguió meditando, henchido el corazón de indignación. Tras de observarla un poco, Fitzwilliam le preguntó por qué estaba tan pensativa. Estoy pensando en lo que usted me ha relatado, díjole. La conducta de su primo de usted no está de acuerdo con mis sentimientos. ¿Por qué había de convertirse en juez? ¿Tiene usted más bien como oficiosa su intervención? No veo el derecho que pudiera alegar el señor Darcy para decidir sobre una inclinación de su amigo. ¿Y por qué había de determinar y dirigir el modo como éste debía llegar a ser feliz? Pero, continuó reportándose, no conociendo ninguna de las particularidades, no está bien censurarle. No habrá que pensar que en ese caso mediase mucho afecto entre los dos. Es natural sospecharlo, aseguró Fitzwilliam, mas eso aminora muy tristemente el triunfo de mi primo. Dijo esto último en broma, pero le pareció a Elia tan exacta pintura de Darcy que no quiso permitirse una contestación, y por eso, cambiando de pronto el tema, habló de otros indiferentes hasta que llegaron a la abadía. Allí, encerrada en su cuarto en cuanto los dejó su visitante, pudo pensar sin interrupción en cuanto había oído. No cabía suponer que se refiriese el coronel a otras personas, sino a aquellas con quienes estaba relacionada. No podían existir dos hombres sobre los cuales pudiese ejercer Darcy tan ilimitada influencia. Jamás había dudado de que éste hubiera intervenido en las medidas tomadas para separar a Bingley y Juana, mas siempre había atribuido a la señorita de Bingley el principal papel y el haberlas ideado. Pero ahora, si su propia vanidad no le hacía errar, resultaba que él era la causa, que su orgullo y su capricho eran los causantes de cuanto Juana había sufrido y seguía sufriendo todavía. Él había disipado para mucho tiempo toda esperanza de felicidad en el más amable y generoso corazón del mundo, sin que nadie pudiera calcular cuánto daño había causado. Que había algunas objeciones de peso contra la señorita. Tales habían sido las palabras del coronel Fitzwilliam, y esas objeciones serían probablemente que tenía un tío procurador de pueblo y otro negociante en Londres. Contra la propia Juana, exclamaba, no había posibilidad de objeción. Todo amabilidad y ternura como es. Su entendimiento es excelente, su talento grande, sus modales cautivadores. Nada podía decirse de su padre, quien, en medio de sus rarezas, poseía aptitudes que no desdeñaba el propio Darcy, y respetabilidad que éste acaso nunca alcanzase. Cuando pensó en su madre, cierto que su confianza vaciló un poco, mas no pudo conceder que ninguna objeción pudiera ser de peso para Darcy, cuyo orgullo, de ello estaba persuadida, habría recibido más profunda herida con la falta de importancia de los parientes de su amigo que con la carencia de sentido, y quedó al fin convencida en absoluto de que él había sido guiado en parte por el peor género de orgullo y en parte también por su deseo de conservar a Bingley para su hermana. La agitación y las lágrimas que esto le causó produjéronle dolor de cabeza, y aumentó éste tanto hacia la tarde que, sumada su dolencia con su deseo de no ver a Darcy, determinó no acompañar a sus primos a Rosings, donde estaban convidados a tomar el té. La señora de Collins, viendo que ella se encontraba realmente indispuesta, no la instó a que fuera, e impidió en cuanto le fue posible
que su marido le instara, pero Collins no pudo ocultar su temor de que a Lady Catalina le disgustaría que se quedase en casa. Fin del capítulo 33. Orgullo y Prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, traducido por José Jordán de Urríes y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 34. Cuando todos se fueron, Isabel, cual si se propusiera exasperarse todo lo posible contra Darcy, se dedicó a repasar todas las cartas de Juana recibidas desde que se hallaba en Kent. No contenían lamentaciones, ni había en ellas nada que denotase que revivía el pasado, ni noticias de sufrimientos en la actualidad. Pero en todas, y en casi todos los renglones de cada una, faltaba la alegría que solía caracterizar su estilo y que, cual procedente de un espíritu aquietado para consigo y dispuesto afectuosamente para los demás, apenas se había nublado nunca. Isabel notaba todas las frases reveladoras de desasosiego con una atención que con dificultad pusiera en la primera lectura. La vergonzosa jactancia de Darcy de la aflicción que había conseguido causar le proporcionaba la más viva idea de los sufrimientos de su hermana. Consolábale algo el considerar que la visita de aquel a Rosings iba a terminar dentro de 2 días, y aún más el que dentro de 15 estaría ella de nuevo con Juana y podría contribuir a la salud de su espíritu con cuanto al afecto es dado el lograrlo. No le era posible pensar en que Darcy dejaba Kent sin recordar que su primo se iba con él. Pero el coronel Fitzwilliam le había manifestado con claridad que no abrigaba de ningún modo proyectos sobre ella, y por más grato que él le fuera, no esperaba considerarse desdichada por su causa. Mientras meditaba en esto, fue repentinamente sorprendida por el sonar de la campanilla de ingreso, y su espíritu se lisonjeó con la idea de que se tratase del propio coronel Fitzwilliam, que ya una vez los había visitado por la tarde y podía venir a enterarse de su salud. Mas esa idea se desvaneció pronto, y hallábase su ánimo muy divinamente afectado cuando, con el mayor espanto por su parte, vio que Darcy entraba en el salón. Permaneció sentado unos momentos, y levantándose luego, se paseó a través de la estancia. Isabel estaba sorprendida, mas no dijo una palabra. Tras un silencio de varios minutos, se llegó él a ella, y con ademanes agitados, empezó así: en vano he luchado, no quiero hacerlo más. Mis sentimientos no pueden contenerse. Permítame usted que le manifieste cuán ardientemente la admiro y la amo. El asombro de Isabel sobrepujó a cuanto puede expresarse. Quedóse parada, sonrojada, indecisa y en silencio. Esto lo tuvo él por suficiente manera de darle valor, y así prosiguió declarando cuanto sentía y había sentido hacía tiempo por ella. Se explicaba bien, mas tenía que comunicar otros sentimientos además de los de su corazón, y no fue más elocuente en el tema de la ternura que en el del orgullo, el sentimiento que tenía de la inferioridad de ella, el que al proceder así él se degradaba, los obstáculos de familia que el buen juicio había opuesto siempre a la estimación, fueron cosas en que insistió con un calor que parecía debido a lo que las mismas le afectaban, pero que no cuadraba para recomendar su demanda. A despecho del disgusto tan profundamente arraigado que sentía por él, no pudo ella ser insensible a las manifestaciones de afecto de semejante hombre, y aunque sus intenciones no variaron ni por un instante, entristecióse al principio por la pena que le iba a proporcionar.
hasta que, resentida por el lenguaje subsiguiente, trocó toda su compasión en ira. Trató, con todo, de disponerse a contestarle con calma cuando lo hiciera. Él terminó asegurándole lo firme de su inclinación, la cual, a pesar de todos sus esfuerzos, no había podido vencer, y expresando su confianza en que todo se lo recompensaría el que aceptase su mano. Al decir esto, pudo ella percibir que Darcy no ponía en duda una contestación favorable. Hablaba de recelos, de ansiedad, pero su aspecto denotaba seguridad absoluta. Semejante modo de expresarse solo logró exasperarla más, y cuando él cesó, enrojeciéndosele a Elia las mejillas, le dijo: En casos como este, creo que es costumbre establecida manifestar agradecimiento por los sentimientos expresados, aun habiendo de devolverlos con desigualdad. Natural es ese agradecimiento, y si pudiera yo experimentar gratitud, le daría a usted las gracias. Pero no puedo. Nunca he ansiado la buena opinión de usted, y usted lo ha reconocido sin querer. Siento haber ocasionado penas a nadie, mas ha sido inconscientemente de todo punto, y espero que sean de escasa duración. Los sentimientos que, según usted dice, han retrasado durante largo tiempo mi conocimiento de sus intenciones, no será difícil que venzan esas penas tras estas manifestaciones que hago. Darcy, que estaba apoyado en la mesa con los ojos clavados en el rostro de Isabel, pareció recibir sus palabras con no menor resentimiento que sorpresa. Su tez palideció de ira, revelando la turbación de su ánimo en todas sus facciones. Luchaba por parecer mesurado, y no abrió sus labios hasta que creyó haberlo conseguido. Ese silencio fue terrible para Isabel. Por último, con voz reprimida con esfuerzo, dijo él: ¿Y esta es toda la contestación que he de tener el honor de esperar? Quizá pudiera desear que se me informase de por qué, con tan escasa prueba de cortesía, soy rechazado así. Mas eso es de poca monta. También podría yo, replicó Elia, averiguar por qué, con tan evidente designio de ofenderme y de insultarme, me dice usted que le gusto contra su voluntad, contra su juicio y aún contra su modo de ser. ¿No es esta alguna excusa para mi falta de cortesía, si es que en realidad la he cometido? Mas yo he recibido otras provocaciones. Usted lo sabe. Que mis sentimientos no hubieran sido contrarios a usted, que hubieran sido indiferentes o que le fueran favorables. ¿Piensa usted que alguna consideración podría tentarme a aceptar a un hombre que ha sido la causa de disipar, acaso para siempre, la felicidad de una hermana querida? Cuando Elia pronunció estas palabras, Darcy cambió de color, pero la emoción fue pasajera, y siguió escuchando sin tratar de interrumpirla mientras continuaba. Tengo cuanta razón hay en el mundo para pensar mal de usted. No hay ninguna que pueda excusar el papel injusto y falto de generosidad que usted desempeñó en eso. No puede usted atreverse a negar que ha sido la principal, sino la única causa de separarlos y de exponer al uno a las censuras del mundo por su capricho y volubilidad, y a la otra a la burla por lo fallido de sus esperanzas, envolviendo así a ambos en la mayor desventura. Detúvose aquí y vio con no escasa indignación que él escuchaba con aire que argüía no hallarse nada conmovido por sentimientos de remordimiento. Hasta la miraba con sonrisa de afectada incredulidad.
¿Puede usted negar que haya hecho eso? Repitió Elia. Procurándose tranquilidad, contestó entonces él. No he de negar que hice cuanto estuvo en mi mano para separar a mi amigo de su hermana de usted, ni que me regocijo del resultado. He sido mejor con él que conmigo mismo. Isabel desdeñó aparentar que notaba esa fina reflexión, pero su significado no se le escapó, y no fue a propósito para reconciliarla. Pero no es meramente en ese asunto, prosiguió Elia, en lo que mi disgusto se funda. Su carácter de usted se me había revelado ya en el relato que recibí hace muchos meses del señor Wickham. En esta cuestión, ¿qué puede usted decir? ¿Con qué acto de imaginaria amistad puede usted defenderse? ¿O bajo qué falsedad le es permitido imponerse a los demás? Toma usted vivo interés en lo que afecta a ese caballero, dijo Darcy en tono menos tranquilo y con subido color. ¿Quién que conozca las desgracias que ha sufrido puede dejar de interesarse por él? Sus desgracias, repitió Darcy desdeñosamente. Sí, sus desgracias han sido grandes, en verdad. Y por usted, exclamó Isabel con energía. Usted le ha reducido al presente estado de pobreza, de relativa pobreza. Usted ha marchitado las esperanzas que debía usted saber que le estaban reservadas. Le ha privado usted en los mejores años de la vida de aquella independencia que no le era menos debida que merecida por él. Usted ha hecho todo eso, y aún es usted capaz de recibir la mención de sus desgracias con el desprecio y el ridículo. Y tal es, exclamó Darcy, paseando con apresuramiento por la pieza. Tal es la opinión de usted sobre mí. Esa es la estimación en que usted me tiene. Doy a usted las gracias por haberme manifestado todo eso con semejante amplitud. Según esos cálculos, mis faltas han sido grandes en verdad. Pero quizá, añadió, deteniéndose y volviéndose hacia Elia, esas faltas se habrían pasado por alto si su orgullo de usted no se hubiera ofendido con mi honrada confesión de los escrúpulos que durante largo tiempo me impidieron tomar una resolución. Tan amargas acusaciones habríame suprimido si yo con gran política hubiera ocultado mis luchas, lisonjeando a usted con la idea de que me había visto impelido a este paso por inclinación y sin reservas, por mi dictamen, por mi reflexión, por todo. Mas aborrezco el disimulo de toda especie, ni me avergüenzo de los sentimientos expresados. Eran naturales y legítimos. ¿Podía usted esperar que me agradara la inferioridad de sus relaciones de usted? ¿Que me regocijase con la esperanza de parentescos cuya condición está tan a las claras bajo la mía? Isabel se sentía por momentos más irritada, pero aún trató de hablar con mesura al decir: «Se equivoca usted, señor Darcy, si supone que la forma de su declaración me ha afectado. Es decir, si piensa que me habría usted ahorrado el mal rato de rechazarle si se hubiera usted conducido de modo más caballeroso». Miróla él fijamente al escuchar esto, mas nada dijo, y así Elia prosiguió: «No pudiera usted haberme ofrecido su mano de manera ninguna que me hubiera tentado a aceptarla». De nuevo se patentizó el asombro en él, quien la miró con expresión mezclada de incredulidad y molestia. Elia continuó: «Desde el comienzo mismo, casi puedo decir que desde el primer instante de mi relación con usted, sus modales, que me imprimieron la más arraigada creencia en su arrogancia, su vanidad, su egoísta desdén a los sentimientos ajenos, me parecieron tales que al punto asentaron los cimientos de la desaprobación que los sucesos posteriores han convertido en desagrado firme.
y aunque no le hubiera conocido a usted sino hace un mes, habría pensado que era usted el último hombre del mundo con quien yo pudiera decidir casarme. Ha dicho usted más que suficiente, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos, y solo me resta avergonzarme de lo que han sido los míos. Perdone usted por haberla entretenido tanto tiempo, y acepte mis buenos deseos de su salud y felicidad. Y con estas palabras abandonó con rapidez el cuarto, e Isabel oyóle al momento abrir la puerta de entrada y salir de la casa. La confusión de su mente le era en extremo penosa. No sabía cómo sostenerse, y de pura debilidad se sentó, llorando durante media hora. Su asombro al recordar lo ocurrido crecía a medida que se lo representaba. Que hubiera recibido una proposición de matrimonio de Darcy, que él hubiera estado enamorado de ella tantos meses, tan enamorado que deseaba casarse con ella a pesar de cuantas objeciones le habían hecho impedir que su amigo se casase con su hermana, y que debieron hacerse sentir al fin y al cabo con igual fuerza en su caso propio. Todo eso era increíble. Érale grato haber inspirado afecto tan vehemente, pero el orgullo de él, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con respecto a Juana, su imperdonable descaro en reconocerlo aún sin poder ofrecer justificación, y el modo insensible con que había hablado de Wickham, su crueldad contra el cual no había osado negar, pronto prevalecieron sobre la compasión que la consideración del asombro de él le había excitado por un momento. Continuó con agitadísimas reflexiones hasta que el ruido del coche de Lady Catalina le hizo percatarse de cuán mal se aliaba para recibir a Carlota, y se apresuró a volver a su cuarto. Fin del capítulo 34. Fin del tomo primero de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.